Espíritu ven sobre mí, hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor Señor, yo te daré, con gozo cantaré un nuevo canto, y tú restaurarás nuestro ser. Protegido, protegido bajo tus alas, mi amor Señor, yo te daré, con gozo cantaré un nuevo canto, y tú restaurarás nuestro ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela, en desierto, en soledad, allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi ser te anhela, en desierto, en soledad, allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido, protegido bajo tus alas, mi amor Señor, yo te daré, con gozo cantaré un nuevo canto, y tú restaurarás nuestro ser. Protegido bajo tus alas, mi amor Señor, yo te daré, con gozo cantaré un nuevo canto, y tú restaurarás nuestro ser. Y tú, Señor, y tú restaurarás nuestro ser, y tú restaurarás nuestro ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salude a su hermano, bendígalo. Gloria a Dios. Sí. Bien. ¿Qué dice, Solita? bien, pastor, no que usted nada.
Pues hermanos, reflexionando sobre el mensaje el día viernes con respecto a la renovación de nuestra mente, para mí Romanos 12, 1, 2 se ha convertido en un hito en lo que ha sido mi vida ministerial. Porque yo les decía a ustedes, sentado allá cuando aún tenía oficinas allá, le preguntaba por qué, siendo su palabra tan poderosa como lo es, siendo la verdad de Dios irrefutable, trascendente, eterna, ¿por qué persiste un pueblo en vivir a ver, no quiero decir en pobreza, porque la pobreza a los ojos de Dios no es la pobreza que nosotros entendemos, ¿no? La pobreza a los ojos de Dios es aquel que tiene el pan de cada día. El que no tiene el pan de cada día es el que está en la miseria. Pero así como dice la palabra que Dios es el que hace a los ricos y a los pobres, pero Dios no hace miserables. Y fíjese que hay muchas personas que tienen dinero, pero tienen la miseria en su corazón. Y eso me llevaba a pensar que la única forma, no lo dice la palabra, pues la única forma de comprobar la buena voluntad de Dios es siendo transformados, ¿no? Pero no transformados de una religión a otra, sino transformados en nuestra mente. ¿Sí se acuerda, no? Por eso, Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, creo que el Señor quería que se deje totalmente claro este tema, porque es muy necesario. Es muy necesario. Nosotros no podemos seguir cargando el título de hijos del rey, viviendo como miserables. Y no hablo de riquezas, para nada, hermano, para nada. Por eso reflexionaba en el mensaje del viernes y quiero hablarles hoy de Mefiboset, que ya la mayoría conoce la historia de Mefiboset. ¿Por qué? Porque mientras releía yo la historia de Mefiboset, veía constantemente conexiones con Romanos 12, 1 y 2, constantemente. Y esta historia no debería quedarse como un mensaje independiente. Creo que puede convertirse en una de las aplicaciones más poderosas de la renovación de la mente. Vayamos a la palabra. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 4. 2 de Samuel, capítulo 4. Versículo 4 dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel, y su nodriza lo tomó y huyó, y sucedió que cuando huía apresuradamente, el niño se cayó y quedó cojo. Él se llamaba
¿Cómo se llamaba? Mefiboset, ¿no? Mefiboset. Ahora avance hasta 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos. Leamos desde el versículo 1. Entonces David preguntó: ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David, y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo soy. El rey le preguntó: ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no tengas temor. Oiga bien, ¿no? No tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y preguntó: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: yo he dado al hijo de tu señor todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa. Labrarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió al rey: tu siervo hará conforme a todo lo que mande mi señor el rey a su siervo. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset habitaba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Él era cojo de ambos pies, dice, ¿no? Amén. Bien, que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Sabe que lo que más me impactó a mí no es la historia de Mefiboset en sí? Porque cuando uno la lee como que se enternece, ¿no? Y si usted ve esa serie de televisión donde pasan esa escena, hasta llora. Pero lo que más me impactó fue la idea de que Lodebar no es simplemente un lugar geográfico. Lodebar es una condición de la mente. Póngale cuidado a esto, ¿no? Lodebar es una condición de la mente. Cuando medité en eso, comprendí inmediatamente la relación que tiene esta historia de Mefiboset con Romanos 12. Porque el gran problema de Mefiboset no era únicamente sus pies, porque podíamos pensar que el problema de él era que era lisiado. Pero el gran problema de Mefiboset no era únicamente sus pies, era la manera en que él se veía. Amén. Porque en realidad uno podía pensar que el problema del pobre Mefiboset era sus pies. Pero no. El problema era cómo él se veía. Ese era el verdadero problema de él. Cuando David le habla a Mefiboset, y cuando le habla al rey, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo le responde Mefiboset? Le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿No? A un perro muerto como yo. Y esa frase lo que revela que dentro de Mefiboset había una gran fortaleza mental. ¿Se acuerda que hablamos el viernes, no? De las fortalezas.
Ahí había una gran fortaleza mental. Su cuerpo estaba lisiado, pero también estaba lisiada su identidad. Es que es el problema nuestro, hermanos. No es el problema que podamos tener, ya sea económico, ya sea lo que sea. El problema es la lisiadura que hay dentro de nosotros. La cantidad de complejos, la cantidad de prejuicios, la cantidad de limitaciones, la cantidad de debilidades que nos tienen así, siempre con la cabeza baja y siempre caminando muy por debajo de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, aunque su cuerpo estaba lisiado, el problema era que él tenía lisiada su identidad. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Y sí lo saben en su barrio, lo saben en el colegio, en la universidad, en su trabajo, sí lo saben. Entonces, Mefiboset es una ilustración viviente de una mente que todavía no había sido renovada. Por eso, ¿cómo es que se llama el mensaje de hoy? Cuando el rey cambia tu identidad. Y nosotros nos llamamos cristianos, amén. Hijo del rey de reyes, señor de señores, etcétera, etcétera. Pero sí, ya hemos sido cambiados en nuestra identidad. He ahí el problema. Por eso, quiere que usted darse cuenta cómo se conecta esto muy fácil con Romanos 12:2. Porque lo que hace Romanos 12 es explicar el principio, ¿no? No te acomodes, no te conformes. Yo no sabía, porque algunas versiones dicen no te conformes a este mundo, ¿no es cierto? Conformarse significa tomar forma de algo exterior, tomar la forma de algo exterior. Entonces dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente o de tu entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Romanos 12? Explica cuál es el principio. ¿Cuál es el principio? Que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente para que haya una transformación en nosotros. Pero eso empieza no acomodándonos al mundo, no conformándonos al mundo, no amoldándonos al mundo. Y Mefiboset muestra ese principio funcionando en una persona. Es como que Mefiboset es la muestra de qué es lo que sucede en una persona cuando no ha sido renovada en su mente. Oiga, ¿quién era Mefiboset? Era un príncipe, porque él era hijo de Jonatán. Mefiboset era nieto de Saúl, por decirlo coloquialmente, no era ninguna lagaña de Mico. Pero mire cómo le habla. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dice. Y no estoy hablando de humildad, ni estoy hablando de orgullo. Quiero hablarles de algo que causa que el vivir de una persona sea tan oscuro, tan apagado, tan escaso, aún llamándose un hijo del rey. Porque así viven muchos cristianos. Y no estoy hablando del dinero, hermano. No estoy hablando del dinero. Entonces, tal que no estoy hablando del dinero, es que la pobreza más notoria es la pobreza en el alma. Esa es la pobreza más notoria, más evidente. Entonces, les recuerdo la historia. Mefiboset era nieto del rey Saúl, el rey de Israel. Nació como un príncipe en el palacio, porque acuérdense que lo que le sucedió a los 5 años. O sea que él de pequeñito creció en el palacio, creció como un príncipe, disfrutando de todas las comodidades, de todos los cuidados de su época. Así creció Mefiboset hasta cumplir los 5 años, cuando por un descuido de su nodriza sufrió un trágico accidente que lo dejó lisiado de ambos pies por el resto de su vida. Eso fue lo que le pasó a él. Su abuelo, el rey Saúl, quien había sido ungido para ser rey
sobre Israel por el profeta Samuel, fue un rey insensato. Usted ya conoce qué fue lo que pasó con Saúl. Fue un rey insensato y obstinado, un rey que rechazó siempre el consejo divino, y por esa causa Dios lo desechó para que siga siendo rey de su pueblo. A pesar de ello, Saúl reinó sobre Israel por 42 años hasta que perdió la vida en una guerra contra los filisteos, donde murieron también 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán, el padre de Mefiboset. Fue ante esa terrible tragedia, que no fue solamente una tragedia familiar, porque fue una tragedia nacional también, frente a la desesperación por huir y esconder al niño, fue que la nodriza lo tomó y por salir corriendo se le resbaló, se cayó, con las lamentables consecuencias que ya les digo, quedó lisiado de ambos. ¿Cómo sería la caída, no? Quedó lisiado de ambos pies. Podríamos hablar de las malas decisiones de su abuelo, el rey Saúl, las que condenaron a Mefiboset, quedando huérfano de papá, quedando huérfano de abuelo, de tíos, quedar despojado de sus tierras y bienes, perder todos los privilegios que como príncipe tenía ahí en el palacio, perder su salud, imagínense eso, ¿no? Y que para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, tuvo que huir y vivir refugiado en una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén, una ciudad llamada Lodebar, donde fue cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, dice la palabra, hijo de Amiel. No me pregunte quién es, dónde vive, no sé. ¿Ah? Entonces llegaron ambos, la mujer y el niño, a Lodebar, al occidente del Jordán, en territorio de Manasés. Creció Mefiboset ahí en Lodebar. Y entienda, él creció oculto, porque como la gente sabía que el sucesor del trono era él, ¿no? Porque si ya no estaba Saúl, ya no estaba Jonatán, él tenía derecho para ser el rey de Israel como sucesor. Vivía oculto porque pues decía, me pueden matar. Sin embargo, ahí pasaba él, imagínense, oculto y encima lisiado, ¿no? Ahora, a veces hablamos de lo que significa Lodebar, de lo que significa, más allá de la discusión sobre el significado exacto del nombre Lodebar. El relato presenta a Lodebar como un lugar de aislamiento, un lugar de olvido, un lugar de exilio para Mefiboset. Entonces, entendamos a Lodebar como eso, ¿no? Un lugar donde llegó Mefiboset a ocultarse, pero viviendo en pobreza, pues. Dice Romanos 12:2, no os conforméis, dice. Y por eso él le decía que la palabra conformarse significa tomar la forma de algo exterior, ¿cierto? Tomar la forma de algo exterior. Por ejemplo, cuando uno quiere doblar una madera, la remoja y luego la pone sobre un molde, que es un molde ya está totalmente firme, y la dobla, la prensa y la deja ahí un tiempo. ¿Y qué pasó? Cuando ya la saca, la madera sale doblada, o sea, se conformó, ¿cierto? Porque a veces podemos pensar de conformarse como resignarse, no. Este es conformarse, es tomar esa forma. Y fíjense que para nosotros, hermanos, el mundo moldea, la familia moldea, los traumas moldean, la educación moldea, la cultura moldea. ¿Sí entiende? Estamos hablando de cosas exteriores, pero que moldean, ¿cierto? Moldean. Mefiboset hizo exactamente eso, permitió, y escúchalo bien, ya les dije que Lodebar en la interpretación no la tomamos como un lugar geográfico, sino como una cuestión en la mente.
Entonces, ¿qué hizo Mefiboset? Permitió que Lodebar definiera quién era. Por eso es que hay algunos que, y usted como, ahí, como cuando usted era pobre. ¿No? ¿Y cómo vamos? Ahí vamos. ¿No? Ahí vamos. ¿Y qué? No, pues, yo pobre, mi papá pobre, mi abuelo pobre, ni los perros se nos acercan. Entonces mire que Mefiboset ya no se veía como un hijo de Jonatán, porque era un hijo de Jonatán. ¿Y Jonatán quién era? Un príncipe de Israel. Era el hijo del rey Saúl. Pero él ya no se veía como un hijo de Jonatán, ya no se veía como nieto del rey, ya no se veía como heredero. Él mismo se definía a sí mismo como un perro muerto. ¿Quién me va a hacer caso? ¿Cierto? ¿Quién? Todos me miran, se acercan y se van. Ese era. Y estamos hablando de cristianos, ¿no es cierto? El mundo que se arregla ya con los suyos. Pero estamos hablando de los cristianos. Es un contraste muy impresionante porque David nunca le dijo, tú eres un perro muerto. David lo llamó por su nombre, Mefiboset le dijo. Ahí dice, ¿no? Clarito. Mefiboset. Él no dijo, a ver, venga, perro muerto. No. Mefiboset, él lo llamó por su nombre. Y aquí veo una de las ideas más fuertes que podríamos desarrollar, porque la voz del mundo te llama por tus heridas. En cambio, la voz del rey te llama por tu nombre. Ve, pobretón, vení. Ve, arrastrado, vení. Ve, miserable, vení. Sí, ya voy, dice, ¿no? Acuerde, el mundo te llama por tus heridas. Pero en cambio, la voz del rey te llama por tu nombre. Porque ¿qué es lo que hace el rey? ¿Cómo es el nombre del mensaje? Ese es el mayor problema que existe en el pueblo de Dios. Somos cristianos, pero a la hora de mostrar ser cristianos, hacen agua muchos. Hacen agua, porque no tienen identidad. No tienen identidad. Son cristianos solamente de culto. Y eso, mientras no se duerman. Son cristianos solo, pero por fuera. Es que yo soy del servicio secreto del cielo. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Entonces eso encaja perfectamente con el tema de la renovación de la mente. Imagínense, hasta ayer, o anteayer, el mensaje respondía principalmente cómo habla Dios a nuestra mente. ¿Se acuerdan, no? Ese era el mensaje del día viernes. ¿Cómo habla Dios a nuestra mente? Ahora podría responder algo más profundo. ¿Qué es lo primero que Dios quiere cambiar en nuestra mente? ¿Qué cree? ¿Qué es lo primero que Él quiere cambiar? ¿Qué? Nuestra identidad. Nuestra identidad. O sea, que recuperemos lo que somos. Y eso que hablamos, que fuimos escogidos. Hombre, si el escoger de Dios no fue aquí, que dijo, a ver, de pronto traigan a este, a ver, no, te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué nosotros podemos vivir como vivimos aquí? No hablo de dinero, hermano. Hablo de ese carácter tan pusilánime que uno ve en muchos cristianos. Habiendo sido escogido desde antes de la fundación del mundo, pero no se nota. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere cambiar en nuestra mente? Nuestra identidad. Por eso le preguntaba, ¿cuántos cristianos hay aquí? Vea, esa cantidad de cristianos. ¿Ah? ¿Será que nos puede carnetizar, pastor? ¿Usted necesita un carnet? Un carnet que diga miembro de la iglesia. Porque antes de cambiar nuestra conducta, ¿se acuerda que nos hablaba el Señor, no? El viernes.
Pero Dios, antes de cambiar nuestra conducta, cambia la manera en que nos vemos nosotros delante de Él. ¿Cómo te ves tú delante de Dios? Y eso sucedió con Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Escondido. Dice que estaba aventando trigo en un lagar. Y los lagares no son para aventar trigo. Pero estaba escondido. Pero llega el Señor, ¿y qué es lo que le dice? Varón esforzado y valiente. Habla conmigo, Señor. Varón. ¿Yo? Sí. Si yo soy el más pequeño de mi casa, en mi familia es de las más pequeñas, mejor dicho, otro perro muerto. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Moisés? A Moisés, pero Señor, es que yo no puedo ni hablar, Señor. Pero parecía James Rodríguez, ¿no? Pero ¿qué le dijo Dios? Yo estaré contigo, le dijo. Yo estaré contigo. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios con Moisés? Borrarle en 40 años lo que 40 años en Egipto habían forjado en él. Con Pedro, tú eres Pedro, le dijo. Tú eres Pedro. Y con Mefiboset, tú vas a comer siempre en mi mesa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense eso, que Dios te está diciendo en ese momento, tú vas a comer siempre en mi mesa. ¿Ya? Pero pues en mi casa no hay ni solo arroz y huevo. No entiendes, dice. No entiendes, por eso hay que cambiar tu mente. Y lo primero que tienes que hacer es recuperar tu identidad. Recuperar tu identidad. Fíjate que en todos los casos, Dios comienza transformando la identidad antes de transformar las circunstancias. Oiga bien eso. Porque ¿cuántos quisieran ganarse el baloto? No, yo no, ay, hombre. Y ahora que está acumulado, ¿cuántos quisieran? Ay, no, pastor, no. Yo no caigo en la tentación. Pero ¿sabe por qué no se lo gana? Porque tu identidad no ha cambiado todavía. Te ganas el baloto y no se te vuelve a ver ni en las curvas. No se te vuelve a ver. No. Yo lo primero que hago es separar para la iglesia. No, hermano, no se te vuelve a ver, hombre, si es simple, te mejora la vida en 10 pesos más. Y ya no saludas. Dios comienza transformando entonces, ¿qué? La identidad. Antes que las circunstancias. Por eso dice Dios, ¿para qué les voy a dar dinero? Si difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. ¿Para qué les voy a hacer ese daño? Pero en cambio hay algunos que son cambiados en su identidad y no tienen problema porque no se les pega un peso. Entonces dice, este sí es confiable para que maneje mi dinero. Porque aunque lo tengas bien metido ahí, donde lo tengas metido, ese dinero es de Dios. ¿Ya? Nosotros somos administradores. Ayer, el viernes, ¿no? Como lo escribí yo ayer, digo ayer. El viernes hablábamos de que la mente es como una casa, ¿se acuerda? Que tiene puertas, tiene ventanas, recibe pensamientos. Algunos pensamientos entran golpeando, entonces ya tú sabes si los dejas entrar o no los dejas entrar.
hay otros que son más groseros, entran por la ventana, ¿no? Acuérdate que cuánto tiempo se habló de los mensajes subliminales, ¿no? Y subliminal no era de sublime, sino una sublimen, o sea, que va por debajo de la mente consciente. Entonces, ¡blum!, le meten el gol y te meten un pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué cree que las fake news que dicen, si saben que son mentiras falsas, por qué las sacan? Porque la repiten y la repiten y la repiten. Entonces eso llega y dice, no, es que vea, dicen esto. Tiene puertas, tiene ventanas, recibe pensamientos. Entonces vamos a decir ahora algo como Lodebar no era solamente un lugar donde vivía Mefiboset. Lodebar es la casa que había construido Mefiboset dentro de su mente. Ese era Lodebar, un lugar oscuro, un lugar de miseria, un lugar de escasez, un lugar de sufrimiento, pero lo tenía aquí. No era solamente el lugar donde vivía. Pregúntate esto, porque hay mucha gente que vive en hogares muy bonitos y todo, pero la miseria la tienen en su mente. Tienen el Lodebar en su mente. Pero qué bueno que dice que cuando a ti te llama el rey, es a cambiarte tu identidad primero. ¿Y sabes por qué aún no se cambian tus circunstancias? Porque tu identidad no ha cambiado todavía. Aunque David lo llevó al palacio, porque lo llevó, imagínate, él le dijo, todos los días, incluso como vas a vestirte con mi ropa, vas a comer en mi mesa. Aunque, y se acuerda que leímos, ¿no? Aunque le devolvió todas las propiedades, le dijo, tú no vas a vivir allá, tú vas a vivir conmigo aquí en palacio y vas a comer en mi mesa. ¿Oyeron, hermanos cristianos? ¿Dónde está viviendo usted? Me tocó comprar una casita, pero en la punta, pero por lo menos compraste. Pero es tan chiquita que para que entre el sol tengo que salirme yo. Mano, pero no te cae la lluvia. ¿Pero por qué no me da una casa más grande? ¿Cómo está tu identidad? Entonces, ¿cómo vas, hermano? Ahí vamos. Miren cómo es la cuestión, ¿no? El problema está aquí. El problema está aquí. Vuelvo y le repito, Lodebar no era solamente un lugar donde vivía Mefiboset, era la casa que él había construido en su mente. Que aunque David lo llevó al palacio, debía aprender a vivir como hijo. Yo me imagino que David le dijo, mira Mefiboset, vas a vivir aquí en el palacio. Tú no tienes restricción de nada, tú puedes caminar por donde quieras. Tal es el asunto que cuando llegue la hora de comer vas a sentarte a la mesa conmigo. Y eso era supremamente especial porque no cualquiera se podía sentar a la mesa del rey. De hecho, decía que en la mesa del rey no podían ir gente con alguna imperfección, no podía sentarse. Y creo que aquí podemos hacer una aplicación muy necesaria para la iglesia de hoy. Fíjate que hay creyentes que fueron perdonados, pero siguen pensando como culpables. ¿Me entiende? O sea, ya le dijeron que entren al palacio, pero siguen viviendo en Lodebar, porque Lodebar no está allá, sino aquí. Ya fueron adoptados, pero siguen pensando como huérfanos. Usted no es huérfano. Usted tiene un papá. Amén. ¿Y qué papá que tenemos? Amén. Ya fueron aceptados, pero siguen sintiéndose rechazados. Hombre, a mí qué me importa que el mundo me rechace si mi papá me ha aceptado. Pero hay quienes viven luchando para ser aceptados por los demás. Y para ser aceptados como los demás, rechazan al único que lo puede sostener por siempre. ¿Cuál es el problema ahí? La identidad. Es el problema, la identidad. Ya fueron sentados a la mesa del rey,
pero continúan mentalmente viviendo en Lodebar. Y de que hay, y muchos. Eso es exactamente lo que Romanos 12 viene a corregir. Entonces viene Romanos 12, muestra, ¿no es cierto? Vemos en Mefiboset lo que pasa. Entonces Romanos 12 dice, no te conformes al mundo. Lo que le estaba diciendo a Mefiboset, sí, tú temporalmente fuiste a vivir a Lodebar, un lugar feo, un lugar de pobreza, un lugar de escasez. No te conformes a eso, porque esa no es tu vida. Ese no es tu futuro. Más bien transfórmate todo lo que tú eres mediante la renovación de tu mente para que puedas comprobar lo que Dios quiere para ti. Y si usted lee la Biblia, dice, yo sé el propósito que tengo con ustedes. No es de pobreza, no es de escasez, es de paz, es de bienestar. Y si papá está diciendo que ese es el propósito que tiene con nosotros, créelo, hermano, créelo. ¿Y sabes por qué lo dudas? Porque no has recuperado la identidad que tienes como hijo. Ahora, aquí entra Mefiboset. Lodebar deja de ser solamente una ciudad para ser un estado de la mente, un estado interior. La persona vive en culpa, en vergüenza, en rechazo, en inferioridad, en resentimiento, en temor, aunque ya Dios lo llamó. Porque acuérdese, hemos cantado ese coro que dice, el rey te mandó llamar. Pero ¿cómo llegó Mefiboset? Señor, Mefiboset, yo soy un perro muerto, Señor. Yo no soy Mefiboset. Y hay algunos, hermanos, y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando que hay muchos, llamándose cristianos, viven en la miseria más grande. Porque es la miseria de su mente. De su mente. El problema no era dónde vivía. El problema era cómo pensaba. Ese es el asunto. Pero como el pensar lo está moldeando el mundo, la cultura, la política lo está moldeando, ese era el problema. Por eso le digo, el problema no era dónde vivía, era cómo pensaba. Podemos ver esto en 2 Samuel 9. Cada respuesta de Mefiboset revela una mente esclava. Mira, cuando David le dice, no tengas temor, le dice, porque como lo vio llegando así, no sé cómo llegaría, porque era silla de ruedas como que no había en esa época. No sé si lo llegarían arrastrando ahí, no sé. Pero si el rey lo mandó llamar, ¿qué fue lo que pudo haber pensado Mefiboset? Me va a matar. Porque como yo soy descendiente de Jonatán, yo podría ser competencia para él. Me imagino, ¿no? Me va a matar. Entonces, ¿qué le dijo David? No tengas temor, le dijo. No tengas temor. Porque él todavía tenía temor. Y cuando David dice, te devolveré, él no responde sobre las tierras. Porque él le dice, yo te voy a devolver todo lo que es tuyo. Qué hermoso, hermano, esto. Y a veces dice uno, ¿qué? La única tierra que yo tengo es la del ombligo. ¿Devolverme qué? Pero tú no te das cuenta de todo lo que es tuyo. Tú no has entendido que todo es tuyo. Te devolveré, le dice. Y él no responde sobre las tierras. Él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque una mente herida no puede disfrutar una gracia que todavía no cree merecer. ¿Oyó eso? Por eso es tan tremendo el asunto de ser cristiano, porque la salvación es por gracia. La gente dice, no, pero algo tiene que costar. No, es por gracia. Y no porque no haya costado. Costó la sangre de Cristo. Pero Él te la da a ti, por gracia. Te la da gratis, si quiere entender. No, pero hay algo que hacer. Entonces empiezan a volverse hipócritas, legalistas, al tratar de hacer cosas. No
que nacen de un corazón con identidad, sino tratando de pagar lo que Dios hizo. Y Él dice, yo no te estoy cobrando nada. ¿Me entiende eso? Mire, esos eran los pensamientos de Mefiboset. Ahora, cuando Mefiboset dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo no lo interpreto como humildad. Yo lo que veo ahí, que había en Mefiboset muchas fortalezas mentales, de las que hablamos el viernes. Por ejemplo, tenía una identidad destruida, no se llamaba por su nombre, porque el rey David le dice, Mefiboset le dice. ¿Y él qué dice? Un perro muerto, yo soy un perro muerto. Tenía una identidad destruida porque no se llama por su nombre. Él se define por su inutilidad. Yo soy tullido. Soy pobre, vivo lejos. Eso lo definía. Esa era su identidad. Imagínate. Por eso es tan falso este mundo, que para muchos su identidad es tener dinero. Eso lo define a ellos. Esa es su identidad. Ser bonitos. Eso define su identidad. Esa es su identidad. Otra fortaleza que tenía, la vergüenza. No cree, él no se creía digno de recibir nada. Y otra fortaleza, el temor, porque David primero dice, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Mefiboset esperaba juicio. Él no esperaba misericordia, él esperaba juicio. Y finalmente la incapacidad para creer. He ahí un problema bastante serio de la falta de identidad en el cristiano. Le cuesta mucho creer. Le cuesta mucho. David habla de tierras, David habla de palacio, David habla de la mesa. Mefiboset solo habla de sí mismo. ¿Quién soy yo? Un perro muerto soy yo. Dime, Señor, etcétera. Eso ocurre con muchas personas heridas. No consiguen ver la gracia porque toda su atención está puesta en sus heridas. Por eso llegan a la iglesia, al templo, digamos, ¿no? A un culto, y lo que mueve su vida es el dolor de sus heridas, no la gracia de Dios. ¿Se da cuenta cómo eso conecta perfectamente con Romanos 12? ¿Por qué no has podido comprobar cuál es la voluntad de Dios? Porque no has sido transformado, porque tu mente no ha sido renovada. Hablemos un poco, porque me gustó mucho, del simbolismo de la mesa, porque no era cualquier cosa, comerás conmigo, le digo, eso no era cualquier cosa. Porque creo que aquí hay un tesoro. Observa algo muy importante. David no solamente lo perdonó, no solamente lo recibe, sino porque dice, bueno, yo te recibo tranquilamente, ven, Mefiboset, te voy a devolver todo lo tuyo, pero para comer si te toca ahí en tu casa o en la cocina. Él le dice, vas a comer en mi mesa siempre. No le dijo por una temporada, siempre le dijo. De ahí que Mefiboset, ¿dónde vivía? En palacio. ¿Dónde vive usted, hermanito? Pastor, no, ni le cuento. Y ya están que me sacan. ¿Dónde vive usted? Ahora, David no solamente lo perdona, sino que lo hace comer siempre a su mesa. ¿Por qué? Porque todos los días, mientras Mefiboset se sentaba, la mesa cubría sus pies lisiados. Qué hermoso me pareció eso, cuando me lo deja ver el Señor. Porque lo veían, no sé si han visto ustedes hay una película, ¿no? De esas brasileras. Claro, él se sentaba a la mesa. ¿Quién podía saber que era lisiado? Nadie. Eso es lo que hace papá. Eso es lo que hace papá con nosotros. Eso es exactamente lo que hace Cristo. Seguimos teniendo cicatrices, sí, pero ya esas cicatrices no nos definen. Porque vivimos definidos por la gracia de Dios. Esa es la que nos define.
¿Tenemos cicatrices? Claro que tenemos cicatrices. ¿Que me ofendieron? ¿Que yo ofendí? Claro. Pero ya esas cicatrices no me definen. No, yo no te vuelvo a saludar. No, a mí ya no me definen esas cicatrices. ¿Por qué? A mí me define la gracia de Dios. Porque Dios fue bueno conmigo. ¿Entiendes? Y si Dios fue bueno conmigo, ¿por qué yo voy a anhelar que te mueras? Pero Dios debía cambiar su manera de pensar. Muchos creyentes ya fueron traídos a palacio, pero todavía siguen pensando como si estuvieran en Lodebar. Uf, hermano. Muchos. Hay muchos que vienen a la iglesia solo esperando recibir cualquier cosa que caiga de la mesa. Terrible esto. Es terrible. Salir de Lodebar significa cambiar la manera de pensar, hermanos. Es lo que dice Romanos 12. Si no cambias tu manera de pensar, no va a haber una transformación en tu vida. No va a haber transformación. Vas a ser un cristiano maquillado. Pero no va a haber una transformación en tu vida. Aquí culmina Romanos 12. Aquí el tema es cómo Dios restaura una mente destruida. Hace años me hablaba el Señor con respecto a esto. Hay heridas en el alma. Hay heridas. Pero hay heridas que pueden ser sanadas. Porque una herida, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo ese corte que me pegué yo aquí, ya no hay nada. Una herida. Pero hay otras que dejan lisiaduras en el alma. Hay personas que se cayeron, se partieron una pierna y ya no pudieron volver a caminar bien, tienen que caminar cojeando. Esas son lisiaduras. Pero ¿qué es lo que pasa? Ni la una ni la otra debería definirnos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque la mesa del rey cubre totalmente todas nuestras debilidades. Amén. Si recibe eso de parte de Dios. Mira, tal vez el Señor ya te sacó de Lodebar hace años. No sé, pero Lodebar todavía no ha salido de tu mente. Ese es el problema. Porque hay muchos que llegan al culto simplemente para mirar a quién van a vacunar. Son personas que Lodebar no ha salido de su mente, aunque Dios lo sacó. Sigues viviendo como culpable cuando Cristo ya te perdonó. Sigues viviendo como rechazado cuando el Padre ya te adoptó. Sigues viviendo como un perro muerto cuando el Rey ya te sentó a su mesa. Y no hablo solo de miseria monetaria. Porque acuérdense que el viernes nos decía el Señor que sí, hay fortalezas mentales que las causa el dolor, las heridas. Pero hay unas que son peores que las causa ¿qué? El orgullo y la autosuficiencia. Y esas son peores. Porque está bien, fuiste herido, sí. Pero la herida puede ser sanada. ¿Correcto? Y eso puede haber generado una fortaleza en ti. Pero esa fortaleza la sustenta el orgullo. Entonces yo no puedo perdonar. No puedo. Es una fortaleza. Tremendo. Y si hay fortalezas, ¿qué es lo que no hay? Identidad. No hay identidad. Entonces, ¿quieres que Dios bendiga tu vida de hogar, tu vida en el trabajo? Haz que el Rey cambie tu identidad. Haz que el Rey cambie tu identidad. Mira, hoy Dios no solamente quiere cambiar el lugar donde vives, Él lo que quiere es renovar tu manera de pensar
Porque cuando la mente es renovada por la palabra, el hijo comienza finalmente a vivir como hijo. Ahí es solamente. ¿Cuándo? La mente ha sido renovada por la palabra. Porque aquí, como nos decía el Señor el viernes, es una discusión de pensamiento positivo, mente maestra, nada. Lo que renueva la mente es la palabra. Es la palabra. ¿Por qué hablar de Mefiboset? Porque él representa a muchos de nosotros. Personas que cargan las consecuencias de errores ajenos, de heridas provocadas por el pecado, el abandono, el abuso, la irresponsabilidad de quienes debían cuidarnos. Personas que sufren las consecuencias de una vida de orgullo, de altivez, de prepotencia o de autosuficiencia. Son hombres y mujeres que crecieron con profundas heridas en el alma, luchando con el rechazo, luchando con la culpa, con la frustración, el resentimiento, hasta el punto de sentirse incapaces de avanzar en la vida. Hasta ese punto. Representa a muchos creyentes que aún estando en la iglesia, siguen viviendo como si estuvieran en Lodebar. Póngale cuidado a eso. Y no le estoy hablando de dinero. Mire, yo siempre he dicho, uno de los medidores claves es ¿cuánta estimación te tiene la gente? ¿Cuánta estimación te tiene la gente? Y no por las cosas que les das, sino por lo que eres. Porque a veces no tienes la posibilidad de coger y darle a alguien, pero sí le puedes dar un abrazo y un afecto genuino, un afecto sincero. Entonces hay quienes siguen viviendo como si estuvieran en Lodebar, se sienten pequeños, olvidados, poco valiosos, incapaces. Viven convencidos de que nunca serán como son otros. Una mano de complejos que se puede ver, una cosa seria. Se comparan, se menosprecian, permanecen escondidos. ¿Y escondidos qué? Detrás de sus inseguridades. ¿Ah? Ahora ya se habla de la zona de confort. No, la zona de confort es el lugar donde te acomodas tú, pero no te das cuenta que es el lugar donde vives escondido. Es por eso que a muchas personas les gustan los puestos de atrás, ¿no? Les gusta sentarse detrás de alguien que sea más alto. Les gusta pasar desapercibidos. Hombre, siéntese acá. No, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Es que a mí no me gusta, aquí estoy bien. Esa es una zona de confort. Son inseguridades, son complejos. ¿Por qué? Viven convencidos que nunca van a poder ser como otros, porque se comparan. Y todo eso produce fortalezas que tienen que ser derribadas. Porque si esas fortalezas no son derribadas, no vas a poder recuperar y vivir tu identidad. Amén. Amén. Pero no olvides algo muy importante que también vimos. Lo que yo les decía hace un rato. No todas las fortalezas se originan por el dolor, por las heridas. Porque si uno puede decir, ¿no? No, pues esa persona en realidad, todo lo que le hicieron, pobrecito, tiene toda la razón. No. No todas las fortalezas nacen del dolor. Algunas se levantan en un terreno mucho más peligroso que es el orgullo y la autosuficiencia. La pregunta del millón: ¿cuántos Mefiboset hay hoy entre nosotros? No se preocupen, porque la mayoría no dice nada. Porque son Mefiboset. Perro muerto. Un perro muerto. ¿Usted cree que iba a decir, amén, aquí estoy yo, Mefiboset? No. ¿Y por qué no lo hacen así? Porque son Mefiboset. Personas que sonríen por fuera, pero por dentro viven aisladas, convencidas de que no le importan a nadie.
Así se veía Mefiboset cuando dijo delante del rey, él dijo lo que está en 2 de Samuel 9:8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estas palabras revelan que su mayor problema no eran sus pies lisiados. ¿Cuál era su mayor problema? La imagen que tenía de sí mismo. ¿Qué imagen tienes de ti mismo? Bien feo que soy yo. Patichueco. ¿Ah? Chiquita, ojerosa. No digo yo, pero está diciendo la interesada. ¿No? ¿Quién me va a parar bolas a mí? Me dicen, ¿cómo era que decían? Me dicen churrasco. Porque de lejos soy un churro y de cerca un asco. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Es que todo eso lo cambió Dios, ¿me entiende? Él cuando nos mira, y cuando Él llama, ¿a quién llama, Señor? Ese chiquito que está ahí, nada. Eres un hijo, amado. ¿Por qué cree que muestra la palabra que David le dijo, te vas a sentar conmigo en la mesa? Pero es que el Señor es tullido. ¿Y cuál es el problema? Pero Señor, yo quiero que se siente conmigo aquí en la mesa. Y además va a vestir lo que yo he visto. Y sin embargo nosotros aquí se puede. ¿Ah? ¿Se da cuenta cómo tiene que cambiar la identidad? Porque nosotros deberíamos ser de impacto en la sociedad. Pero la sociedad nos moldea, nos conforma. Y deberíamos ser de impacto. En cualquier lugar donde está, nosotros tendríamos que hablar. Y la gente al escuchar lo que hablamos tendría que respetarnos. Pero, ¿qué es lo que se da? Todos tienen que hablar y nosotros nos vamos para donde se va la mayoría. ¿Qué identidad es esa? Durante años, Lodebar no solo fue el lugar donde vivió. Lodebar se convirtió en la manera como Mefiboset aprendió a pensar. Ese es un problema de la sociedad. Pero nosotros no somos parte de eso, hermano. Nadie enciende una luz para ponerla debajo de la cama, dice. Y nosotros somos luz. Pero sí hemos, mediante el Rey, recuperado nuestra identidad. Porque si no se van a burlar de nosotros y nos van a utilizar. Amén. David sabía que Mefiboset era descendiente de la familia real, pero también conocía la tragedia de su vida, que era un príncipe viviendo en el olvido. De la misma manera, muchos creyentes han olvidado quiénes son en Cristo. Han olvidado. Y entonces al llegar a la iglesia, ¿qué pasa, hermano? Vengo al culto. Y cuando salen, ¿de dónde vienes? Del culto. Y yo por eso soy categórico y cortante, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas? Ahí vamos. Yo por eso digo, a mí no me metan en ese caminato. Porque yo no voy con usted. Os diga, ahí voy. Pero no diga, ahí vamos. Porque yo no voy en la misma dirección. Identidad. ¿Se entiende? Identidad. Y si no hay un cambio de identidad, no pueden venir las otras transformaciones. No pueden. No pueden. ¿Cuánta confianza puede tener Dios en ti si tú no tienes la identidad de lo que eres? Claro. Que te cambias de camiseta conforme al equipo que vaya ganando.
aunque fueron llamados a ser hijos de Dios, viven marcados por sus heridas, por sus fracasos, por el rechazo, preguntándose, ¿por qué soy así? ¿Por qué mi vida no ha cambiado? Pastor, yo no entiendo, llevo tantos años aquí en la iglesia y siempre con la aguja pegada, y ojalá que dijera full, pero es en vacío, vacío, vacío. Y no hablo de dinero solamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi vida no ha cambiado? Pero la respuesta de Dios no depende de nuestras limitaciones, porque eso es lo tremendo. La respuesta de Él depende de su gracia. Porque a pesar de que igual Él te sigue proveyendo. ¿Y qué estás comiendo? Aquí un pedazo de carne. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esa cara tan triste? Es que está como dura. ¿Están entendiendo? ¿No? Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras heridas, conoce nuestra historia y aún así nos dice, yo te amo. Tú debes entender que mi gracia es mayor que tu pasado. Mi misericordia es suficiente para restaurarte. Pero tú debes dejarte alcanzar por mi misericordia. No, yo no soy digno, perro muerto, Señor, perro muerto. Y te está ofreciendo el palacio. Sentarte a la mesa, vestirse con lo que Él se viste, vivir en otra, no, perro muerto, perro muerto. Entonces muchos se refugian en su propio Lodebar. ¿Cuál es su propio Lodebar? Aislamiento, temor, vergüenza, o la sensación de tener valor, entonces son creídos. ¿No? Porque ¿saben? Es que hay esas dos. Dicen los psicólogos que el misterio, ¿cómo es el complejo de superioridad? Es un complejo de inferioridad, pero enmascarado. Entonces hay quienes efectivamente no hablan, pero hay otros que hablan más, como radio prendido. Y hablan hasta pendejadas. Algunos esconden ese dolor detrás de una apariencia de fortaleza, de un carácter difícil, de una sonrisa superficial o incluso hábitos destructivos. Y fíjate que un hábito destructivo es la murmuración. Sin embargo, Dios no deja de sostenerlos con su misericordia. Pero no será así siempre. La esperanza de Mefiboset comenzó cuando David preguntó por él y ordenó traerlo a su presencia, cuando el rey lo mandó llamar. Había temor en él por los complejos que tenía. Pero el rey lo mandó llamar, o sea que yo no soy alguien perdido. El rey supo de mí y yo viviendo acá y en esa pobreza y así como soy, me manda a llamar el rey, a no ser que me quiera matar. Pero me mandó a llamar y fue. Así también Dios toma la iniciativa de buscar al pecador, porque tú no buscaste a Dios, Él te buscó a ti. Hombre, hermano, y tú tienes la claridad de que Dios te buscó a ti, ¿por qué te muestras como que no vales nada si Él te buscó? Si Él te buscó, y si Él te buscó es porque tienes valor para Él. Porque no fuiste el que fuiste a regalarte, Él te buscó. Él nos conoce por nombre desde antes de nuestro nacimiento y nos llama no por nuestros méritos, sino por su gracia. Amén. Cuando Mefiboset llegó ante el rey, esperaba juicio, pero recibió misericordia. David le dijo, no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Asombrado, Mefiboset le responde y le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren la respuesta. Miren la respuesta. Por eso es que dije anteriormente que aquellas palabras revelaban que su problema no eran los pies lisiados,
sino la imagen que él tenía de sí mismo. Pregúntate, ¿qué imagen tienes de ti mismo? ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Por qué buscas los lugares donde pasas desapercibido? Donde nadie se da cuenta. No, yo estuve en el culto. ¿En serio? ¿Y dónde te sentas? Detrás de la columna. Póngase a pensar en eso. ¿Qué imagen tienes de ti mismo? Piensa solamente en eso. Porque existen dos opciones, ¿no? Una, tener una imagen como de perro muerto, y la otra de ser más que los demás, pero como un complejo. ¿Cierto? Estas palabras revelan toda una fortaleza mental. ¿Qué es lo que había en él? Una fortaleza mental. Su cuerpo estaba lisiado, pero también estaba lisiada su alma, estaba lisiada su identidad. Y eso conecta perfectamente con Romanos 12:2. David lo restauró por amor al pacto que había hecho con Jonatán mucho antes de que Mefiboset naciera. Por esa razón el rey cambió completamente su destino. Qué bonito esto. Por el pacto que él había hecho con Jonatán antes de que naciera Mefiboset. O sea que Mefiboset fue beneficiario de un pacto anterior a su nacimiento. ¿No le parece interesante a usted? ¿No encuentra algo relacionado como con nuestra vida como cristianos? Le devolvió las tierras de su familia, lo llevó a vivir en palacio, le concedió el privilegio de sentarse siempre a su mesa como uno de sus hijos. Hermanos, de la misma manera Dios nos recibe por medio del nuevo pacto establecido en Jesucristo. Porque no somos aceptados por lo que hemos hecho. Nosotros somos aceptados por la gracia manifestada en su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia. Por esa gracia, Él nos vino a buscar. ¿Por qué le hubiera dicho? A ver, los que vengan, pues vienen, los demás y de malas. Él nos vino a buscar. Y para hacerlo más personal, Él te vino a buscar. Perro muerto. Perro muerto eras, Él te vino a buscar. Ahora eres hijo. ¿Ah? Ahora eres hijo. Mefiboset llegó a palacio en un solo día, pero Lodebar, para que Lodebar salga de su mente, era un proceso que apenas comenzaba. Y tú estás aquí, hermano. Pero ahora te está hablando el Señor. ¿Cómo va ese proceso? Porque tiene que ser un proceso. Porque no creas que Dios está contentísimo con lo que hasta ahora somos. No. Hay falta de identidad en el pueblo de Dios. Y no solamente aquí en esta congregación, en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se deja manejar, se deja conformar al mundo. Se deja conformar. Me pareció interesantísimo conformar. O sea, el mundo coge y moldea. No, dice Romanos 12:2. No te dejes conformar por el mundo. No te conformes. Más bien transfórmate. Más bien sé tú diferente. Sé tú el patrón. Sé tú el modelo. Sé tú el molde. No que tú tienes que adaptarte al mundo. El mundo tiene que buscar adaptarse a ti. Para que el mundo se adapte a ti, tiene que descubrir lo que hay en ti. ¿Y qué es lo que hay en ti? La vida de Dios. Pero cuán fácil es para el cristiano adaptarse al mundo. ¿Por qué? Porque le falta identidad. Le falta identidad. Oye, tú has sido cristiano. A ver, ¿cómo le digo? Lo que pasa es que yo los domingos a veces yo voy caminando al centro a hacer una vuelta y me tropiezo y acabo en la iglesia. Solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. Mefiboset llegó al palacio en un solo día, pero Lodebar
para que Lodebar salga de su mente, tenía que haber un proceso. Tiene que haber sido así, ¿cierto? Porque bueno, ya fue Mefiboset. Voy a traer mi ropita entonces. ¿Cómo que traer tu ropita? Aquí tienes toda la ropa que necesitas. Voy a despedirme de mis panas. ¿Esos eran tus panas? O sea, Señor, vaya más bien, hombre, coja la habitación que más quiere, péguese un buen duchazo. Ya le mando la ropita. Y apenas esté listo el sancocho de espinazo, ya lo mando llamar. Eso pasa con muchos creyentes. Dios ya cambió su posición delante de él, pero ahora quiere transformar su manera de pensar. La pobreza la tienes en el corazón, no en la billetera. Lo dijo Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y hay otros que dicen, es tan pobre que lo único que tiene es plata. Amén. Por eso Romanos 12:2 nos llama a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Si usted no se preocupa de eso, me lo decía el Señor cuando yo estaba sentado allá, no había culto, no, estaba aquí vacío y yo miraba, me lo decía. Mientras el pueblo no cambie su mente, siempre van a vivir en miseria. Siempre. Por eso David es una hermosa figura de Jesucristo, el Rey eterno, así como David buscó a Mefiboset cuando éste no podía acercarse por sí mismo, porque no podía. ¿Por qué Mefiboset no podía acercarse por sí mismo? Porque estaba lisiado. Por eso, Papá Dios es tan bueno, porque ninguno de nosotros podíamos acercarnos a Él porque estábamos lisiados, estábamos muertos. Y por eso Él se acercó a nosotros. ¿Sí puede entender eso? Perro muerto. Cristo vino a buscar a los pecadores para rescatarlos por medio del nuevo pacto sellado con su sangre. Su muerte y resurrección hicieron posible el perdón, la restauración y la reconciliación con Dios. ¿Dónde estamos ahora entonces? En el palacio. En el palacio. Mira, dice la palabra que Daniel no se acomodó al mundo, ¿no? Le vamos a pasar una colita de marrano que tenemos por ahí. No me va a contaminar. No, hombre, venga aquí. Nada. Él no se dejó contaminar, no se dejó ni siquiera cambiar de nombre. O sea, no se conformó. Imagínense, no se conformó. ¿Dónde vivía él? En el palacio. Y cuando le llegó el hacha y machete a sus 3 amigos, mientras a ellos los estaban metiendo en el horno, ¿dónde estaba Daniel? Palacio. ¿Y usted dónde está? ¿En el palacio? Bueno, dígalo así por fe, ¿no es cierto? En el palacio. Y tiene que notarse que está en el palacio. ¿Ya? Entonces ya no es, ahí vamos, ya no es. ¿Cómo va todo? Gloria a Dios, ahí vamos. Y yo les decía el viernes, creo, no es cuestión de, ¿te acuerdas que les decía poner el retrato ahí? No te odio, no te odio, no te odio, te amo, te amo, te amo. No, eso no funciona. Tiene que funcionar cambiando nuestra mente. Nadie puede salir de su propio Lodebar por sus propias fuerzas. Solo la gracia de Dios puede cambiar nuestro destino. Acuérdate, eso no es con mente positiva, mente maestra. Ya, eso no es a punta de neurociencia. Solo la gracia de Dios puede cambiar nuestro destino. Y mira que es interesante, porque el pecado convirtió a este mundo en un verdadero Lodebar. Este mundo era el verdadero Lodebar, donde muchas personas viven esclavizadas por el dolor, por el rechazo, por la culpa, por las heridas del pasado. Sin embargo, les repito, el Rey sigue llamando a quienes se sienten olvidados
para ofrecerles una nueva vida. Sigue llamando, hoy te está llamando a ti. El rey te mandó llamar. Cuando David dijo a Mefiboset, no tengas temor, comerás siempre a mi mesa, estaba restaurando su dignidad y devolviéndole el lugar que había perdido. Porque ¿sabes lo que quiere papá? Que regresemos a casa. Porque de allá salimos y allá regresaremos. ¿Sí entiende eso? Esa es la identidad. Y siempre hemos dicho, ¿por qué el hijo pródigo no llegó a comer comida de cerdos? ¿Por qué? Aunque las anhelaba, dice, ¿no? Aunque anhelaba las algarrobas. Pero nadie le daba nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza no era comer comida de cerdos. No es tu naturaleza comer comida de cerdos. No es tu naturaleza vivir con odios, con rencillas, con envidias, con celos, con contiendas. No es tu naturaleza. Tú estás en otro nivel, hermano. Pero si sigues en eso es porque tu identidad no ha cambiado. De la misma manera Dios recibe en Cristo a todo aquel que cree sin hacer acepción de personas. Todos los que están bajo su gracia son recibidos como hijos y como herederos de sus promesas. Y vamos terminando, porque fíjense cómo es interesante esto, ¿no? Entonces yo estaba desarrollando y me dijo el Señor, lo que te quedó faltando el viernes, ponlo aquí. ¿No? Ponlo aquí. Y fue como pedrada en ojo tuerto. Claro, porque es el Espíritu, ¿no? La salvación no se alcanza por méritos humanos, sino por la fe en Jesucristo. Él nos invita a dejar atrás el Lodebar del pecado, de la culpa, de la vergüenza, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Satanás quiso despojarnos de nuestra identidad. Escúchelo bien esto. Satanás quiso despojarnos de nuestra identidad, de nuestra comunión con el Padre. Nos quiso que perdamos los privilegios que tenemos de su reino, pero Cristo vino a restaurar todo lo que el diablo destruyó. Bendito Dios. En Él recuperamos nuestra verdadera identidad, somos bendecidos con toda bendición espiritual y recibimos una herencia eterna. Esa es nuestra verdad hoy. Esa es. Recuperemos nuestra identidad en Cristo. Hoy el Rey sigue llamando con la misma voz de gracia. No tengas temor, no tengas temor. Yo tendré misericordia de ti. Ven a mí, ven a mi mesa y vive como uno de mis hijos. Y no solamente un tiempo, vive como uno de mis hijos por siempre. Allá en el cielo, desde aquí puedes vivir como mi hijo. Porque si aquí no vives como mi hijo, no tienes entrada allá. ¿Por qué Mefiboset, a pesar de estar en Lodebar, llegó a palacio? Porque tenía sangre real, hermano. ¿Sí me entiende? Sí, hermano. Sal de Lodebar, por favor, por Dios. Sal de Lodebar, sal de ahí, acepta por la fe el llamado del Rey y comienza a vivir conforme a la nueva identidad que Dios te ha dado en Jesucristo. Quizás Dios ya te sacó de Lodebar por medio de la obra de Cristo, ya eres perdonado, ya eres hijo, ya tienes un lugar en la mesa del Rey. Pero ahora Dios quiere sacar ese Lodebar que aún permanece en tu manera de pensar. Porque hay algunos que sí, por eso dijo el Señor. Mire qué tremendo esto. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Pero si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. O sea, hay algunos que han sido sacados del Lodebar. O sea, hay algunos que han sido sacados ya del pecado. De ese Egipto ya fueron sacados. Y están aquí y dice que ya son convertidos. Pero ahora Dios quiere sacar el Lodebar que aún permanece en la mente de muchos. Hay muchos acomplejados, resentidos.
ya, murmuradores, chismosos, chiquiticos, saltatapias o apoyos. Y siguen, y siguen, y siguen. Por eso nos dice en su palabra, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El rey ya cambió tu posición. Quiero que entiendas. El rey ya cambió tu posición. Ahora quiere transformar tu mente. Tu mente, tu mente, tu mente. Solo cuando tu mente sea renovada, comenzarás a vivir como el hijo que siempre has sido en Cristo. Amén. Sí. Sí. ¿Sí están entendiendo? Eso, dele gracias a Dios. No han entendido. No han entendido. ¿No me trajo café, no, Amparito? Está bien. La historia de Mefiboset no termina simplemente como un hombre sentado a la mesa del rey. Termina invitando a cada creyente a preguntarse, y pregúntate tú ahí, ¿sigues pensando como alguien que vive en Lodebar o como alguien que está sentado a la mesa del rey? Pregúntate eso. Pregúntate eso. Porque esa pregunta hará que Romanos 12:2 no aparezca un texto añadido simplemente al final, sino como la respuesta divina a toda la historia. Ahora bien, y ahí es donde el Señor dijo, aquí es donde viene la parte final del mensaje del viernes. Bueno, dice, ahora ya me queda claro, pastor. Y derribada la fortaleza, queda una pregunta. ¿Qué vamos a sembrar en el terreno de nuestra mente? ¿Qué? Porque mis papás siempre me dijeron que éramos pobres. Siempre me dijeron que yo no podía, que yo no servía. Ya, correcto. Yo entiendo que es una fortaleza y el poder de tu palabra me dice que Él escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se cree algo, a los que se dice ser algo. Yo lo entiendo, Señor, y he recibido tu bendición. Ahora, ¿qué voy a sembrar en ese terreno de mi mente donde cojo esa fortaleza? Ya no forma parte de mí, la saco. ¿Qué voy a sembrar? Les decía que Jesús respondió esa pregunta mediante la parábola del sembrador. Aunque el Señor está hablando del corazón humano, esa enseñanza también ilumina la manera en que nuestros pensamientos son formados. Mira, la mente recibe semillas todos los días. En las novelitas que ves, recibe semillas. En las noticias que escuches, recibe semillas. En los chistes verdes que te cuentan, recibe semillas. En los chismes que te pasan, recibe semillas. Todos los días se reciben semillas. Cada conversación, cada lectura, cada imagen, cada palabra, cada decisión te deja una semilla. Y entonces Jesús describe 4 tipos de tierra. Ya sabe usted, ¿no es cierto? La primera tierra representa un corazón endurecido. Es la persona tan absorbida por el ritmo de vida que la palabra apenas encuentra un espacio para penetrar, pero igual no penetra. ¿Por qué? Porque es una tierra endurecida. Entonces sale del culto y llega el enemigo. Entonces sale de aquí y ya no es, la palabra me tocó, dice, ¿qué vamos a almorzar? No, ya no hay palabra. Se fue. Se la llevó el diablo. La segunda tierra representa una respuesta superficial. Hay entusiasmo inmediato, qué bonito, hoy estuvo bonito. Pero como no hay raíces profundas, porque vienes cada que se muere un judío, ¿no? Vienes al culto a escuchar la palabra, entonces no hay raíz profunda, porque lo importante es estar alimentándose continuamente. Entonces la raíz, la semilla cae y empieza a echar raíces fuertes. Pero como no hay una raíz profunda, te duermes en el culto. Y cuando llegan las pruebas, la fe se marchita. Por eso dice, cuando Jesús explicó la parábola, dice, cuando el sol llega, se queman, se acaban. La tercera tierra, la espinosa,
representa un peligro muy común entre quienes vivimos rodeados de responsabilidades. Jesús dice que los afanes de este siglo, oiga, y el engaño de las riquezas, dice, ahogan la palabra. Observa que el Señor no condena el trabajo. Qué bueno que tú trabajes, que seas responsable. Él no condena las responsabilidades ni el deseo legítimo de proveer para la familia. En absoluto. Tú tienes que trabajar para proveer para tu familia. Lo que denuncia es aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe tener en nuestro corazón. El lugar que Él ocupa aquí no lo puede ocupar ni tu trabajo, ni tu familia, ni la finca, absolutamente nada. Él, porque esa es la tercera tierra. Lo que denuncia es aquello que ocupa el lugar que solo Dios puede ocupar y tener en nuestro corazón. El problema no son las riquezas, porque la palabra lo dice, el engaño de las riquezas, dice. Porque ser rico es como sabroso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Ay, hombre, no, perro muerto. ¿No? El problema no son las riquezas, porque aquí dice el engaño de las riquezas. El engaño de creer que ellas pueden darnos la seguridad y la paz que únicamente Dios puede ofrecer. Ese es el engaño de la riqueza. No, es que si yo tuviera más plata, sería más feliz. Olvídese. Y finalmente, como cuarta tierra, Jesús habla de la buena tierra. Es el corazón que recibe la palabra, la comprende, persevera en ella y produce fruto. Entonces la pregunta, ¿cómo podemos cultivar una mente que reciba la palabra? Que la palabra es la preciosa semilla, pero necesitamos tener una mente que reciba esa palabra como buena tierra. 4 principios sencillos que te los doy rápido y con eso terminamos. Pero para que los pongas en práctica, ¿no? Por supuesto. Primero, crea espacio para escuchar a Dios. La Biblia habla de un lugar secreto. Si en mi casa a duras penas alcanza la cocina, va a haber un lugar secreto. Siempre hay un lugar secreto. Siempre va a haber un lugar secreto. Vivimos rodeados de ruido, por eso necesitamos momentos de silencio, de oración y de lectura de la palabra, donde la palabra pueda penetrar sin las constantes distracciones de nuestro tiempo. Ahorita voy a ponerme a leer la palabra, pero ya se va a empezar la novela. Pues perdiste. Crea espacio para escuchar a Dios. Segundo, profundiza tus raíces. No permitas que la palabra se quede únicamente en la emoción pasajera. Medita en ella, vuelve a leerla, vuelve a escucharla. Ora sobre ella, obedécela, y las raíces, cuando permanecemos en la verdad de Dios, se hacen más fuertes. Tercero, arranca los espinos. Pregúntate con sinceridad, ¿qué preocupación está actualmente ocupando tu mente? ¿Qué pasará mañana? ¿Habrá desfile del 20 de julio? No habrá. ¿Será que se posesiona o no se posesiona? Yo no puedo con más. ¿Qué preocupación está ocupando demasiado tu mente? ¿Qué temor está compitiendo con la confianza que debes tener en Dios? ¿La salud? ¿El dinero? Cada vez que el afán quiera dominar tu corazón, recuerda las palabras de Jesús. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿Para qué me pides si yo sé que tienes necesidad? No, es que Dios no te has dado cuenta. Mire cómo estás a despensa. ¿Crees que no me he dado cuenta? Pues por si acaso, se lo digo. De pronto tantas ocupaciones que tienes, Señor. Esas son las que tienes tú. Que no tienes tiempo para orar. No tienes tiempo para que sea la palabra la que cambie tu identidad. La ansiedad disminuye
cuando la confianza en Dios crece. Cuarto, y ahí está, cuida lo que alimenta tu mente. Cuida lo que alimenta tu mente. Pablo nos dice en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. ¿Y las novelas? Cada día decidimos qué voces tendrán acceso a nuestro corazón. Esa es la cuestión. Nosotros tenemos la libertad de escoger qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. No podemos impedir que todas las ideas llamen a la puerta de nuestra mente, porque ya sabes, hay algunos pensamientos que llegan y golpean, y tú sabes si los dejas entrar o no los dejas entrar. Pero sí podemos decidir cuáles vamos a dejar entrar, cuáles vamos a rechazar. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué estás viendo? ¿Qué conversaciones están moldeando tu manera de pensar? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Estás alimentando tu fe o estás alimentando tus temores? Pregúntate. La renovación del entendimiento comienza cuando la verdad de Dios ocupa cada vez más espacio en nuestra vida. Por eso a mí me han dicho, pastor, recomiéndeme libros. Yo les recomiendo libros. Pero yo no le voy a decir 100 años de soledad, El otoño del patriarca, Hojarasca, como es el otro, Ojos de perro azul. No, yo le puedo indicar, sobre todo la palabra, pues hermano. Y de ahí le puedo yo orientar sobre libros escritos por verdaderos hombres de Dios. Y termino invitándote a hacer una oración sincera delante del Señor. Ponte de pie. No una fórmula. Ya con esta oración ya quedaste arreglado, no. Es una decisión que debes tomar de corazón. Y si quieres venir al altar, hazlo, porque ahorita voy a guiarte en una oración que tú vas a hacer, pero luego voy a orar por ti. Vuelvo y te repito, no es una fórmula, es una decisión del corazón. Una decisión del corazón. Dile, Señor, hoy pongo mi mente en tus manos. Arranca de mí todo pensamiento que no proviene de ti. Y haz de mi corazón una buena tierra donde tu palabra pueda crecer y pueda dar fruto para tu gloria. ¿Quiere que repitamos? Levante sus manos entonces, rindiéndose delante de Él. Bendito y amado Dios, dígale. Bendito y amado Dios, he escuchado tu palabra. Tu Santo Espíritu ha llevado esa palabra a mi mente y hoy pongo mi mente en tus manos. Por favor, arranca de mí, oh Dios, todo pensamiento que no proviene de ti, todo pensamiento al que yo le di entrada en mi mente, pero ha llegado a hurtar, a matar y a destruir. Arráncalo de mí, Señor, y haz de mi corazón una buena tierra donde tu palabra pueda crecer y pueda llevar fruto para tu gloria. Esta, hermano, es una oración que Dios se complace en responder. Y ahora permíteme orar por ti. Padre, hoy especialmente te pido por cada persona que está escuchando esta palabra, ya sea en este lugar, ya sea a través de las redes. Tú conoces exactamente qué pensamiento ha estado atormentando a tu pueblo, a cada persona, tú lo sabes. Qué fortaleza lleva años sin derribarse. Qué afanes están ahogando su fe. Te pido hoy, en el nombre de Jesús,
Que cuando mis hermanos, todos aquellos que escuchan este mensaje, lleguen a la noche a acostarse, sean diferentes. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Que ellos aprendan a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu palabra, Señor. Que ellos entiendan que tienen la autoridad de detener todo pensamiento parásito, todo pensamiento nocivo. Tienen el poder de rechazarlo en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Renueva su mente desde la raíz, oh Dios. Permite que se levante mañana cada uno de tus hijos con una mente nueva, con pensamientos nuevos, caminando en la libertad que tú ya les diste en la cruz. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús, Señor. Dice Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entiende esto finalmente, amado hermano, hermana. Quizá Dios ya te sacó a ti de Lódebar por medio de la obra de Cristo. Ya eres perdonado, ya eres hijo, ya tienes un lugar en la mesa del Rey. Pero ahora Dios quiere sacar ese Lódebar que aún permanece en tu manera de pensar. Por eso su palabra nos dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Mira, el Rey de Reyes, Él ya cambió tu posición, ya la cambió. Ahora quiere transformar tu mente. Solo cuando tu mente sea renovada, comenzarás a vivir como el hijo que siempre ha sido en Cristo Jesús. La historia de Mefiboset no termina simplemente con un hombre sentado a la mesa del rey, y eso me parece importante. Termina invitando a cada creyente a preguntarse: ¿sigo pensando como alguien que vive en Lódebar? ¿O pienso ahora como un hijo sentado a la mesa del rey? Entonces esta pregunta hará que Romanos 12:2 no aparezca como un texto más, sino como una respuesta de Dios ante la vida, ante la historia de Mefiboset. Amén, amén, amén. Denle una ofrenda de palmas a Él. David llamó a Saúl y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile, Mefiboset, que el rey lo mandó a llamar. Y le dijo:
Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. ¿Sabes algo, hermano? El rey te mandó a llamar. Quizá ya no porque estés en ese lodebar físico, sino que hay un lodebar ahí en tu mente que te sigue llevando a vivir en miseria, en escasez, en pesimismo, en decepción, que te lleva a conformarte al mundo, que te lleva a decir sí cuando el mundo dice sí, a decir no cuando el mundo dice no, a vivir sin carácter, sin decisión propia. Ese es un lodebar. Pero tienes sangre real. ¿Entiendes eso? Tienes sangre real. Y el rey te mandó llamar hoy. Y Él te dice, yo te voy a devolver todo lo que la vida te quitó, todo lo que la vida te robó, tu paz, tu tranquilidad, tu salud. Pero debes entender quién eres. Debes entender quién eres, tener la claridad de quién eres, hablar como quién eres, pensar como quién eres. Eres un hijo del rey. ¿Sí puedes entender eso? Si no lo puedes entender, aún hay necesidad de que tu mente sea renovada. Y acuérdate, lo primero que hace Dios es hacer que recuperes tu identidad. Si no recuperas tu identidad, vas a seguir viviendo de las migajas que caen de la mesa del rey. Pero la mesa preparada es para los hijos. En la mesa se tapan todas nuestras debilidades, todas las lisiaduras que la vida nos causó, que las personas nos causaron. Todo queda ahí. Pero está sentado al lado de Él. Amén. Hoy te bendigo en el nombre
del Señor Jesucristo. Que la palabra no quede solamente ahí en tu mente, descienda a tu corazón. Y que empieces a vivir esta palabra, a experimentar el gozo de estar sentado a la mesa del Rey. Porque estar sentado a la mesa del Rey es disfrutar de todas las cosas buenas que Dios tiene para sus hijos. Y entiende, por favor, hermano, no te estoy hablando de un evangelio de la prosperidad. Te estoy hablando de una vida en paz, en bienestar. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y dice que mientras tengamos sustento y abrigo, sintámonos prosperados, bendecidos. Pero si Dios quiere darte más, ten la seguridad es porque has recuperado la identidad en Cristo. Ya nada te va a mover, porque va a estar tu mirada puesta en el autor y consumador de tu fe. Que Dios te bendiga, amado hermano, que esta semana sea una semana donde se manifiesta Gloria a Dios. en tu vida Gloria tu a Dios. verdadera identidad. Gloria a Dios. Para ti, amado Dios, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Den un abrazo a su hermano, despídalo en el nombre de Jesús.